el cual involucra básicamente el estar llevando a cabo una obtención y un aislamiento, ¿sale? Este conjunto, como yo les comentaba, existen pues obviamente las células que se encuentran en sangre periférica y estas células son muy importantes en todas las extensiones de las funciones a las cuales les compete. Sin embargo, existen diferentes métodos para llevar a cabo su obtención. La pregunta es, ¿por qué quiero yo purificar o obtener células de algún tejido, de alguna muestra en particular, como puede ser de este fluido denominado como sangre en particular? Pues debido básicamente a una caracterización para saber su identificación y también para hacer algunos otros procesos. Por ejemplo, hay personas que obtienen células y que las meten o las trabajan de forma in vitro para posteriormente estar metiéndole citocinas a la célula, para también, por ejemplo, meter patógenos y ver cómo la célula está actuando durante esta interacción in vitro. Pero para poder nosotros estar obteniendo la célula, es necesario realizar un procedimiento que es conocido como purificación. Por lo tanto, en esta práctica número 3, que es básicamente de obtener, purificar, contar el número de células obtenidas a través de un proceso, es para que ustedes aprendan a cómo se pueden utilizar o cómo se puede llevar a cabo una metodología para la obtención de alguna célula específica encontrada en sangre periférica. Reitero, por ejemplo, hay personas que dicen, yo quiero trabajar con macrófagos hepáticos, ¿ok? Las células de Kupffer. Yo quiero trabajar con células de la microglía, ¿ok? Son células, por ejemplo, son los macrófagos que se encuentran en el sistema nervioso. La pregunta es, bueno, tú quieres trabajar con esta célula en particular, ¿cómo le vas a hacer para purificarlo? Existen muchas técnicas para obtención de estas células, obviamente las que se trabajan directamente en cultivo y otras que nos permiten más fácilmente obtenerlas de sangre periférica. Pero si usted me dice una célula de Kupffer que está siempre en hígado y que de ahí no se sale, tengo que extraer el hígado y de ahí tratar de hacer un aislamiento. Es lo que nosotros vamos a hacer el día de mañana, que es prácticamente un aislamiento y una purificación. Esta purificación se va a realizar utilizando pues básicamente diferentes materiales que me permiten llevar a cabo la obtención de leucocitos, pero en particular pues de los mononucleares. Ustedes ya saben, muchachos, que existen diferentes tipos de leucocitos, que ya los vieron en la preparación, que ya saben sus funciones, pero ahora la pregunta es, yo quiero solamente de estos 5, 2. ¿Cuáles? Los mononucleares. Y dentro de los mononucleares se encuentran los linfocitos y prácticamente los monocitos. ¿Cómo le puedo hacer para nosotros, a través de una mezcla de células, poder separar solamente estos? Pues básicamente la práctica de mañana es haciendo énfasis a este uso de reactivos que se basan principalmente en un gradiente de densidad. ¿Qué significa esto? Existen en el mercado diferentes tipos de reactivos, que aquí usted lo puede estar observando, que son reactivos en particular que permiten hacer separaciones celulares con base a un gradiente de densidad, lo cual significa que las células no tienen el mismo peso, su densidad no es igual. Por lo tanto, cuando yo le aplique una solución, voy a poder separar con base al peso a este conjunto de células, y es ahí donde se basa principalmente el fundamento. Para que nosotros podamos hacer la técnica, me fui directamente ahorita a materiales reactivos porque después les voy a hablar de la identificación de para qué queremos nosotros en el laboratorio estas células. Les voy a hablar ya un poquito al final. Cuando nosotros queremos purificar sangre, células de sangre periférica, pues ustedes saben que necesitamos sangre. Necesito una muestra de sangre, la cual igual va a ser obtenida en un tubo especial, puede ser con EDTA, puede ser con otros aditamentos que eviten el proceso de coagulación. Esta muestra de sangre también se va a centrifugar y de ahí se va a recuperar el Buficot. Por ejemplo, aquí
Tenemos aquí la toma de muestra de sangre. Aquí se está haciendo con el Vacutainer, como ustedes, por ejemplo, en algunos se les tomó con jeringa, otros fue con Vacutainer. Tenemos la muestra y la muestra se va a depositar en un tubo especial. Puede ser en un tubo que no tenga absolutamente nada, pero tenemos que trabajar rápidamente, ¿sale? Es una muestra muy importante. Vean aquí, puede ser depositada específicamente en este frasquito, puede ser en un tubo de vidrio, en un tubo de ensayo como tal. El chiste es que yo tenga esta muestra de sangre. La muestra de sangre puede diluirse con solución salina o simplemente se puede trabajar de forma directa. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo a esta muestra de sangre la voy a depositar en un frasquito o en un tubito. Este tubito, por ejemplo, aquí, voy a dibujar un tubito un poquito feo. A este tubito le voy a adicionar primero un cierto volumen de una solución. ¿Cuál es la solución que nosotros vamos a utilizar para poder separar las células? Miren, existen diferentes tipos de soluciones. Puede ser, por ejemplo, el Percol, puede ser el Infopred, puede ser, por ejemplo, el Ficolipac, dependiendo lo que yo quiera separar. Si yo quiero utilizar o separar neutrófilos, puedo utilizar, por ejemplo, el Percol. Si yo quiero separar, por ejemplo, polimorfonucleares que ya involucren también a los basófilos o también a los eosinófilos, ya puedo utilizar, por ejemplo, Linfopred. Entonces, son soluciones que me permiten saber o con base a esta diferencia de pesos, me permiten hacer la obtención. En el caso del día de mañana, nosotros que vamos a obtener principalmente mononucleares, la solución que me permite hacer la purificación es una solución denominada como Ficolipac. Esta solución se va a depositar primero en un tubito, puede ser de ensayo o puede ser un tubito de Eppendorf. Este tubito Eppendorf va a tener aproximadamente 500 microlitros. Es dependiendo a la cantidad de células que usted quiera separar. Por ejemplo, si yo estoy en un experimento, en mi tesina o en investigación, claramente que 500 microlitros y 500 microlitros de sangre no me van a servir porque es muy poquito. A veces es necesario tomar, por ejemplo, volúmenes de sangre muy altos, por ejemplo, pueden ser hasta 20 mililitros o un poquito más, y todo se debe de procesar. Nosotros en el laboratorio lo vamos a procesar en microescala porque simplemente es para ustedes, por ejemplo, para un equipo, para una mesa, no necesita tanto número de células, es simplemente que apliquen y sepan cómo manejar con la técnica. Ahora, si nosotros tenemos ese tubito Eppendorf, le voy a estar adicionando la solución denominada como Ficol IPAC. Esta solución va a estar depositada aquí y encima o por arriba de la solución le voy a depositar la sangre. Vean, por ejemplo, aquí en esta imagen. Aquí tengo un tubo de ensayo y aquí se ve como un hueco, no es que esté flotando, es prácticamente, vean aquí, se encuentra el Ficolipac y por encima se encuentra la sangre. Vean cómo lo está depositando. Lo está depositando por la pared del tubo y con mucho cuidado. Hagan de cuenta que lo que nosotros buscamos, pues prácticamente es que ahorita no exista la combinación de la solución. ¿Sale? ¿Por qué no se debe de combinar? Porque entonces con el fenómeno de centrifugación no voy a poder separar las células. Vean también, por ejemplo, acá, en esta imagen. Aquí tengo en la parte basal el Ficolipac y por encima, con mucho cuidado, le voy a depositar la sangre completa. Puede ser el Boficot para asegurar un poquito más o simplemente sangre completa. ¿Sale? Vean cómo las fases aquí que se están observando no se están mezclando. Es lo que yo debo de cuidar. Posteriormente, cuando ya tenga yo mis tubitos, con mucho cuidado, los voy a ir a centrifugar o los voy a llevar a centrifugar. Una vez que yo lo centrifugo, lo puedo dejar 10, 15, 5, dependiendo del volumen que nosotros tengamos de muestra sanguínea. Si es en 500 microlitros, pues básicamente va a ser un tiempo un poco corto. Ahora, ¿cómo sé cuánto volumen de Ficol y cuánto volumen de la sangre debo de poner? Se dice volumen a volumen. Si usted pone, por ejemplo, un
mililitros de sangre. Si pone 500 microlitros de Ficolipac, 500 microlitros de sangre. Después viene la parte importante que es centrifugar. Si usted se fija ahora en esta imagen, ¿qué es lo que yo observo? Aquí se encuentra el paquete de células, ¿sale? Tanto glóbulos rojos, blancos, proteínas, etcétera. Y aquí abajo se encuentra el ficol. Cuando nosotros centrifugamos, las células obviamente van a sufrir un proceso de sedimentación porque la centrífuga tiende a sedimentar. Por lo tanto, las va a jalar al fondo. ¿Y qué va a pasar? Va a actuar como si fuera un filtro. Como las va a empujar hacia abajo, tienen que atravesar la solución denominada como Ficolipac. Cuando la atraviesan, ahora sí, el reactivo va a empezar a actuar y va a mandar o va a dejar en la parte basal a las células más pesadas y va a mandar hacia arriba a las células que se encuentren menos pesadas. Vean, por ejemplo, aquí. Esta es una imagen de que cuando nosotros sacamos de la centrífuga las células que estuvimos poniendo para hacer la purificación, ¿qué es lo que voy a observar? Aquí yo voy a observar, por ejemplo, vean, en la parte de abajo, ya voy a observar pues prácticamente los glóbulos rojos. Aquí están. ¿Quiénes van a ser? Dentro de estos se van a encontrar pues obviamente los eritrocitos, las plaquetas, pero también vamos a encontrar en este que se ve más rojo que donde tenemos la mayoría de glóbulos rojos, voy a encontrar los granulocitos. ¿Quiénes van a ser? Los eosinófilos y los basófilos y también los neutrófilos. Por lo tanto, los mononucleares no van a encontrarse en la parte de abajo. Por encima de este paquete de glóbulos rojos y granulocitos vamos a tener principalmente la solución de Ficolipac, lo cual me dice que es más pesada que los monocitos, ¿sí? O mejor dicho, los mononucleares. Hagan de cuenta que lo más pesado queda abajo. Y luego, ¿quién le sigue entre los pesos? Pues la sustancia de Ficolipac. Y encima va a quedar lo menos pesado. ¿Cuál es esto menos pesado? Pues básicamente tenemos, pues prácticamente aquí, este anillo. Este anillo blanquecino, que así lo vamos a ver el día de mañana, son los mononucleares. ¿Quiénes se van a encontrar aquí? Principalmente los linfocitos y los monocitos. En la parte de arriba voy a tener el suero, el cual pues obviamente tiene proteínas y obviamente es lo que se encuentra menos o presenta menos densidad. Ahora, nosotros queremos purificar. Yo les dije, ¿qué es lo que vamos a obtener? Los mononucleares. ¿Puedo yo retirar esta parte de arriba? Con mucho cuidado o directamente, igual como lo hicimos con el Boficot, introducir pipeta sin mezclarlo, porque entonces ya no va a servir. Aquí no es de que vuelvo a centrifugar y obtengo el anillo. Aquí se mezcla todo y ya no puede otra vez el reactivo trabajar porque ya se encuentra en la parte de abajo y la sangre ya se mezcló, o sea, ya no puede separar. Ahora, vamos a introducir nuestra pipeta y vamos a recuperar todo este anillo blanquecino. Puede haber que todavía exista alguna contaminación por eritrocitos, puede haber por ahí que encontremos esta contaminación específica por este conjunto de células, pero en su mayoría deben de ser los mononucleares. Reitero, se tiene que quitar la parte del suero, el que lo quiera hacer, aquellos que todavía no dominen mucho el estar extrayendo o que la pipeta le salga con aire, entre otras características, lo puede quitar y directamente tomar esta parte del anillo blanquecino. Una vez que nosotros tengamos este anillo blanquecino, vean por ejemplo aquí, ¿sí? Aquí usted dice, bueno, ¿y dónde están? Siempre va a estar en la interfase, aquí. Aquí no se aprecia muy bien, pero básicamente se pudiera estar denotando que aquí se encuentran. Vean, por ejemplo, aquí están los glóbulos rojos y granulocitos, aquí se encuentra la solución de Ficol y por encima tenemos que tener lo que sería el anillo blanquecino. Este anillo de mononucleares se va a depositar en diferentes tubitos. Puede ser, por ejemplo, si somos 5 equipos, se va a repartir para 5 equipos. Posteriormente,
le vamos a adicionar o medio RPMI o también simplemente solución salina. ¿Por qué medio RPMI? Ok, algo muy importante de la práctica. Les dice obtención y purificación de mononucleares y recuento de viabilidad utilizando pues un hemocitómetro. Ahora, tenemos dos partes. Ya obtuve las células, ya las recuperé, pero durante todo este proceso hubo muerte celular. Y por lo tanto, para yo saber cuántas células viables tengo específicamente que hacer lo siguiente. Acuérdense, chicos, quitar a una célula de su ambiente natural la estresa y por lo tanto muchas de ellas llegan a morir. Reitero, si ustedes están trabajando en tesis, en investigación, si ustedes no determinan cuántas células pudieron aislar y además cuántas de ellas siguen vivas, pues prácticamente los resultados que obtengan al hacer sus interacciones con parásitos, con bacterias, con citocinas, posiblemente no reflejen los resultados que posiblemente ustedes esperan. ¿Por qué? Porque hay muy poca cantidad de células. Y usted dice, es que yo conté muchas, sí, pero de esas que contaste, ¿cuáles están vivas? Y esto siempre se tiene que hacer cuando trabajemos de forma in vitro con cultivos celulares, ya sea de sangre, ya sea en particular extracción de tejidos o líneas celulares que ustedes compren, porque también ya no las pueden vender. Por ejemplo, yo puedo pedir a una empresa que me venda células, por ejemplo, hay diferentes nombres, por ejemplo, células CACO2, que son células de colon, las HepG2 son células hepáticas, son hepatocitos que aislaron y que obviamente me los dan para que yo los pueda cultivar. Y así entonces yo las hago crecer, los prolifero y puedo hacer mis evaluaciones, pero siempre tengo que ver cómo están creciendo, cuántas están creciendo y su viabilidad, ¿sale? No nos tenemos o no podemos encajonarnos en que ahí están y que ya deben de todas funcionar. Ahora, nosotros vamos a depositarlas aquí. Si usted, por ejemplo, tarda mucho en su experimento, por ejemplo, hablamos de horas, recuerden que las células están fuera de su ambiente natural y para ello muchas veces es necesario utilizar medios de cultivo específicos para células. Hay medios de cultivo para bacterias, hay medios de cultivo para parásitos, para virus y obviamente también hay medios de cultivo que les dan todos los nutrimentos necesarios a las células. Y por ejemplo, hay células de cáncer faríngeo que podemos utilizar para investigación, les reitero, las de intestino, si usted quiere evaluar adhesión o quiere evaluar alguna proteína de unión celular, cualquier cosa que usted quiera hacer, las va a crecer, pero las tiene que mantener vivas y para ello se utilizan medios de cultivo. Uno de los medios de cultivo que se utilizan para líneas celulares, el más famoso, porque hay varios, es el medio denominado como RPMI. Es un medio en el cual ya contiene, o nosotros mismos le podemos suplementar vitaminas, le podemos suplementar antibióticos, le podemos suplementar también suero, que a veces el suero con las proteínas que hay en el suero permite que la célula prolifere y crezca. Entonces, a veces le podemos adicionar esto. ¿Por qué les digo que a veces? Dependiendo del tiempo que usted tarde. Por ejemplo, si usted me dice, maestra, yo voy a trabajar o a las 7 empieza mi experimento, pero es desde un cultivo, obteniéndolo desde un tejido. Por ejemplo, extraigo el órgano, el vaso, y luego de ahí lo tengo que hemolizar y ponerle proteasas o bueno, inhibir proteasas para que no me degraden las células y entonces empiezo a purificar. Esto nos puede llevar horas y al final de la obtención usted dice, es que tengo muy poquitas células. ¿Por qué? Porque sufrieron un estrés y estuvieron obviamente muriéndose. Y en estos pasos le podemos ayudar a la célula para que no muera dándole nutrientes, ¿sale? A través del medio de cultivo. Pero si usted dice, no, es que este protocolo que yo voy a hacer es muy rápido, entonces no es necesario adicionarle RPMI. Nosotros mañana le podemos poner RPMI o simplemente solución salina, lo cual significa que una vez que usted obtenga este anillo o halo blanquecino de mononucleares y lo deposite aquí, le podemos poner unos 100 microlitros de RPMI en condiciones de esterilidad porque los medios de cultivo
son axénicos, tienen que ser libre de microorganismos y prácticamente estériles, ¿sale? Bueno, le ponemos 100 microlitros y vamos a nosotros asegurar que nuestras células, pues mientras yo continúo trabajando, van a estar vivas, ¿sale? Si no, le podemos solamente poner una solución salina, la cual pues prácticamente la solución salina me va a dejar viables un poquito a las células, pero ya si paso yo un tiempo de 2-3 horas en las cuales no trabajo con las células y ahí las dejo, me voy a lonchar o voy al baño a dar la vuelta, pues se me van a llegar a morir. Tengo que pensar yo qué es lo que voy a hacer, si las voy a continuar trabajando o voy a dar una pausa para hacer otras actividades, que obviamente cuando hablamos de trabajo experimental para protocolos, etcétera, no podemos detenernos, ¿sale? Pero bueno, puede ocurrir de que no sea algo importante, se fue la luz o algo, pues tenemos que detener por ahí el experimento. Ahora, una vez que nosotros depositamos esto, vamos nosotros a depositarle el RPMI o la solución salina. Antes de que yo haga esta adición de soluciones, puedo yo también hacerle lavado. Por ejemplo, si yo dije, bueno, puede ser que en este anillo todavía exista contaminación con otras células, con eritrocitos, o también que esté muy cargado con proteínas, porque ustedes se fijan, está pues en la parte donde se encuentra el suero. Deposito aquí el anillo blanquecino, le pongo solución salina y lo voy a llevar a centrifugar. ¿Cuántas veces lo puedo lavar? Lo puedo lavar unas 2 o 3 veces con solución salina. ¿Cuánto volumen de solución salina? Aquí no importa. Pueden ustedes llenar el tubito. El botón de células, ¿dónde va a quedar? Las células ya no van a quedar en una fase intermedia, van a quedar en el fondo. Entonces yo voy a ver por ahí el botón de células y posteriormente el sobrenadante lo tiro. Y esto lo puede hacer 3 veces. Una vez que usted ya la lavó, ahora sí le puede poner RPMI o simplemente la solución salina. En este punto, cuando usted tiene, por ejemplo, el tubito y tiene ya su botoncito de células lavadas, ¿sí? No le va a poner solución salina hasta arriba, porque la va a diluir mucho, porque de aquí nosotros tenemos que hacer un conteo. La podemos resuspender el botoncito en 50 microlitros o en 100 microlitros de solución salina. ¿Por qué? Porque no lo puedo diluir tanto, porque lo que le va a hacer ese factor de diluir tanto, si usted le quiere poner 1 mililitro de solución salina, lo único que va a conseguir es que, imagínense, van a tomar, no sé, unos 10 microlitros de este mililitro. Díganme cuántas células pudieron ustedes obtener o capturar que están suspendidas en ese volumen, pues cuántas van a capturar cuando ustedes toman un volumen muy bajo. Entonces es muy poca la cantidad. Por lo tanto, se recomienda resuspenderlos en volúmenes pequeños para que cuando usted tome 10 microlitros tenga una gran cantidad de células que le permita hacer pues los conteos o también determinar pues básicamente la viabilidad. Vean por ejemplo aquí, bueno, aquí está lo que es prácticamente el botoncito y bueno, se adicionó aquí, aquí está el medio RPMI. El medio RPMI como tal pues prácticamente tiene, es una coloración rojiza porque así viene ya caracterizado el medio y así lo vamos a poder observar. Ahorita les explico esto de la formación de roseta, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa una vez que nosotros tenemos este medio, o mejor dicho, este botoncito resuspendido con solución salina o también con medio RPMI? De aquí, lo que yo voy a hacer es el conteo. Esto es un ensayo después que yo haga principalmente el conteo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar un cierto volumen de este botón. ¿Cuánto volumen? Pues dependiendo de la dilución que nosotros queramos realizar. Por ejemplo, yo puedo tomar 10 microlitros de ese volumen, ¿sale? Y le puedo adicionar ahora un colorante, ¿sale? Que puede ser principalmente el azul tripán. Ahora, ¿qué viene en esta parte importante? 1. Obtención de la muestra, es decir, sangre. La voy a mezclar o no la voy a mezclar, sino la voy a poner con el Ficolipat. La voy a centrifugar para obtener el anillo. Del anillo le voy a hacer lavados y posteriormente le adiciono o solución salina o RPMI.
Pero ahora, ¿qué pasa? 1, debo de saber el número de células y 2, cuántas de ellas están vivas. Para saber el número de células tenemos que hacer ahora sí un conteo, ¿sale? Y para nosotros facilitarnos un poquito más hacer el conteo, podemos utilizar estos colorantes vitales, que es, por ejemplo, uno de ellos es el azul tripán. Recuerden que las células no tienen una coloración, ¿sale? Las van a ver completamente translúcidas. Y de hecho, así las van a ver, más sin embargo, algo importante aquí, nos puede ayudar un poquito a hacer la diferenciación cuando nosotros queremos contar, adicionarle un colorante vital. Por ejemplo, 10 microlitros de este botoncito, o bueno, que ya fue resuspendido. Más, por ejemplo, pueden ser 90 microlitros del azul tripán o tripano. ¿Sale? Yo le digo tripán, pero es azul tripano. ¿Y esto qué va a pasar? Pues lo voy a mezclar en un tubito y se va a poner morado. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya tengo aquí esta mezcla que fue ahora en un volumen de 100 microlitros. ¿Qué voy a obtener aquí? Pues voy a tener células, pero ahora con este colorante que yo le apliqué, que se llama Vital, este colorante me va a definir aquellas que están vivas de las que están muertas. ¿Por qué se llama colorante vital? Cuando nosotros estamos purificando las células, ustedes ya les comenté que tienen un proceso de estrés, que obviamente el estrés va a involucrar que entren en un proceso de destrucción o de muerte celular. Las células que tengan o incrementen la permeabilidad de su membrana significa que son las células que van a empezar a morir. Cuando el colorante que yo le aplique a este botón de células que ya capturé y el colorante entre a la célula, significa que la célula tuvo una mayor permeabilidad. Por lo tanto, las células con mayor permeabilidad se van a teñir de azul o morado y estas son las que están muriendo por el proceso. Por lo tanto, esto me va a servir para mí o a mí para yo poder ponerlas prácticamente en el hemocitómetro. Después de que yo obtenga el botoncito, lo resuspenda con solución salina y posteriormente con el RPMI, voy a tomar cierto volumen para ponerlo en otro tubo, le pongo el colorante, lo voy a mezclar y después voy a tomar de aquí cierto volumen para el hemocitómetro. ¿Cuál es el hemocitómetro? Es la cámara de Neubauer. La cámara de Neubauer, ustedes saben que es como un portaobjetos en el cual tiene como una placa de lámina aquí, otra plaquita, otra plaquita de lámina acá que se ve como plateada. Tiene, por ejemplo, aquí tiene como un surquito, ¿sale? Y en estas laminitas plateadas, aquí hay una cuadrícula, ¿sale? Esas cuadrículas son las que nos van a servir para hacer el conteo. La cámara de Neubauer se llena con 10 microlitros. Yo aquí voy a depositar de esta mezcla que hice de mis células con el azul tripano, voy a tomar solamente 10 microlitros y la voy a depositar aquí. Y por capilaridad todo esto se va a tornar azul o morado. De igual forma puedo tomar 10 y acá. Y después de ello voy a hacer la observación en el microscopio. ¿Para qué? Para tratar de identificar las células y posteriormente de esas saber cuántas están vivas y cuáles están muertas, ¿sale? Eso es lo que se va a hacer. Primero hay que saber trabajar con la cámara de Neubauer, ¿sí? Esta cámara, ¿por qué no se le puede poner un mayor volumen? No, ya está determinado. De hecho, tiene un fondo aproximadamente, tiene un fondo de 0.5, si no mal recuerdo, y tiene una capacidad de captación de 10 microlitros. Si usted le quiere poner más, se va a tirar y va a ir a este surquito. Y todas las células por arrastre se van a perder y no van a quedar en este punto. Le vamos a poner un cubreobjeto a la cámara y nos vamos a ir directamente al microscopio. Y en el microscopio yo tengo que hacer el conteo de las células. Este conteo, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Si usted se fija, va a tener cuadrantes en la cámara de Neubauer. Y esos cuadrantes, vean, por ejemplo, vamos a contar el número de células que hay aquí, las que están acá y acá.
Y entonces, si aquí tuve 45 y aquí 15, tienen que dar más o menos lo mismo, ¿sale? Y aquí 35 y aquí 40, voy a sumar el número de células que usted obtuvo de los 4 cuadrantes, lo voy a dividir entre 4, que bueno, la fórmula se las explico el día de mañana, para saber el número total de células obtenidas. Pero ojo, cuando usted haga la observación y el conteo aquí, recuerden, las azules están muertas y las que no están azules son las vivas. ¿Por qué? Porque como no han tenido modificaciones en su membrana, no son tan permeables y el colorante no va a entrar. Por lo tanto, esto me va a poder definir cuáles son las vivas y cuáles son las muertas. Yo hago el conteo de células vivas, aplico mi fórmula y le puedo decir, ok, entonces en este volumen determinado de RPMI junto con el botón de mononucleares tengo tantos millones de células, o simplemente, bueno, no tantos millones porque van a ser poquitas, a lo mejor 150,000 células o 80,000 células. ¿Y esto por qué es importante? Porque usted puede decir ya, para otras experimentaciones, 80,000, y el artículo me dice que tengo que utilizar 350,000, entonces tengo que tomar más sangre o hacer un volumen más grande para que el volumen final, cuando yo haga el conteo, tenga mayor concentración. Los experimentos con cultivos celulares, muchachos, no utilizan poca cantidad de células. Pueden, por ejemplo, por pocito, a veces, por ejemplo, tenemos cámaras o plaquitas, aquí les voy a dibujar una. Las plaquitas pueden ser de pozo grande o pozo pequeño. No sé si ya llevaron biotecnología animal, en donde hacen cultivos celulares. Pueden ser así, pueden ser de 6 o pueden ser de 24 pozos. Por ejemplo, esta que les voy a pintar, pues básicamente va a ser de 6. Si le dice, por ejemplo, que para que un resultado sea verídico, usted tiene que depositar por pocito, no sé, 50,000 células. Ok, aquí 50,000 y acá también. Entonces, ¿cuántas necesitaría en total por los 6 pozos? Porque usted puede decir, aquí las voy a intoxicar con un medicamento, aquí les voy a poner otro medicamento, este va a ser mi control negativo. Entonces, usted tiene que decir, ok, si aquí en total me dieron 80,000, pues no ajusto para hacer todo mi ensayo, ¿sale? Porque por cada pozo necesito 50,000 y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que ajustar el número de células, pero no de la nada las va a obtener. Tiene que volver a hacer todo el procedimiento de volver a obtener la muestra, de ponerla en el Ficolipac, de centrifugarla, obtener el botón, lavar el botón, ¿sale? Y ponerle el RPMI, hacer el conteo y ahora sí, ok, si yo tengo 20 mililitros de muestra de sangre, me está dando ahora sí a lo mejor 1,000,000 de células, por un ejemplo burdo. Y entonces usted sabe que por cada volumen de 20 mililitros está más o menos obteniendo 1,000,000, entonces ya sabe que debe de a fuerzas tomar ese volumen de sangre para poder completar sus ensayos, ¿sale? Y esto pues obviamente es bastante importante y por eso se los explicamos en esta práctica, que es pues básicamente la obtención, la purificación, el conteo de las células utilizando pues colorantes vitales. Pueden ser muchos, hay muchos colorantes vitales, sin embargo, pues el más famoso y el que más se utiliza pues es prácticamente el azul tripano. Ahora, viene también algo muy importante como objetivo de esta práctica que también se puede estar realizando para lo siguiente, o bueno, hay una práctica alterna en la cual pues también se pueden utilizar las células para lo siguiente. Nuestro fundamento, nuestro objetivo principal, muchachos, fue pues básicamente obtenerlas, purificarlas, contarlas y saber su viabilidad, cuántas están vivas y cuántas están muertas. Algo también importante de esto mencionar es que posiblemente si usted tiene una mayor cantidad de células muertas, significa que está realizando el protocolo de una forma que no es factible, es decir, o está utilizando sustancias muy agresivas o la manipulación que usted está haciendo hace que las células se mueran o en los tubitos, no sé, tenemos que corregir estos datos o estos materiales
porque si nosotros tenemos mayor número de muertes que de células vivas, pues realmente de nada me va a servir. Imagínense, ¿a quién le van a estar pidiendo que todos los días les regale 20 mililitros de sangre? ¿Sale? Hay algunas veces que se pueden conseguir estos volúmenes grandes de sangre, por ejemplo, en colaboración con hospitales, en donde los paquetes celulares o la sangre que se da de donación ya a lo mejor cumplió con su periodo y ya caducó o ya no la quiere banco de sangre, ahí la podemos recuperar para nosotros hacer nuestros ensayos. Pero bueno, imagínense que no, tenemos esta colaboración y ahí agarramos a nuestros compañeros, pues van a decir, ay no, diario porque lo estás haciendo mal, pues también ahí es un factor en el cual no nos podemos permitir pues realizar esto. ¿Sale? Entonces, eso cuando usted quiere trabajar con células de humano, pero también se puede trabajar con células, por ejemplo, de animalitos, ¿sí? Para ver las interacciones o comprar la línea celular. Ahora, si nosotros, me voy a regresar un poquito a la parte inicial. Realmente, yo una vez que obtuve las células mononucleares, hice ya el recuento celular utilizando la cámara de Neubauer y obviamente ya pude ver su viabilidad, pues ¿con qué finalidad? ¿Por qué lo hacemos en el laboratorio ahora en la parte de inmunología? Lo podemos hacer para llevar a cabo principalmente también interacciones o identificación de poblaciones celulares. Yo les dije mononucleares. ¿Quiénes están en los mononucleares? Los macrófagos, o bueno, los monocitos, y los, lo voy a pintar más chiquito, los linfocitos. La pregunta importante aquí. Esta técnica me permite diferenciar entre estos dos tipos de células, así como tal, como se las expliqué, no. Pero yo una vez purificada las células, yo puedo utilizar otras técnicas u otras formas de poder identificar que este sea un monocito y este que sea un linfocito. Normalmente en esta práctica se puede utilizar un proceso de identificación de linfocitos T y B. Y usted me dice, ¿cómo, maestra? De ese botoncito yo todavía puedo identificar las células T y B. Sí, específicamente sí. ¿Cómo? A través de lo que se llama, ay, perdón, tenía sonido. Principalmente de lo que se llama eh, identificación por determinantes antigénicos o por proteínas que se encuentran pues básicamente en la membrana. Es decir, de mi botón de mononucleares, yo puedo hacer otra prueba en donde aquí ya es como darle la finalidad, bueno, ya obtuviste, ¿para qué las quieres? ¿Sale? Entonces yo puedo hacer una identificación. Existen métodos súper novedosos. Por ejemplo, está el citómetro de flujo, no sé si ustedes lo conocen, pero este es un aparato en el cual el citómetro de flujo, a través de marcadores moleculares que presentan en la membrana las células y anticuerpos fluoresceinados, me puede decir específicamente el tipo de célula que está pasando a través, obviamente, de un capilar que tiene básicamente el aparato. Hagan de cuenta que yo hago mi purificación de células, les pongo un marcador o varios marcadores y hagan de cuenta que el tubito lo acerco al aparato y el aparato succiona. Y es tan pequeño el calibre del aparato que va a separar de una por una. Hagan de cuenta que toma una célula, obviamente todo eso lo hacemos rápido, y con base a los marcadores va a decirme el aparato, me va a dar un registro. Este es una célula T reguladora, este es una célula o una célula dendrítica, dependiendo de los marcadores que yo conozca. Este es un linfocito B, este es un linfocito TCD4 y todas las líneas celulares que yo le pueda o que nosotros tengamos principalmente del sistema inmunológico. Y la pregunta es, ¿cómo lo hace el aparato? ¿Cómo lo pudo hacer? Pues todo tiene un fundamento. Nosotros lo podemos hacer manual o lo podemos hacer o ya de forma ya más mecánica, específicamente con el aparato. ¿Cómo es esto? ¿Sale? Y aquí les voy a hablar de lo siguiente que básicamente ustedes ya lo entienden y lo vieron en la parte de teoría. Todas las células del sistema inmunológico tienen una serie de moléculas que están agrupadas en su membrana, a lo que les denominan como CD. Estas moléculas
son marcadores de membrana. Por eso se llaman clúster, son grupos de diferenciación. Son moléculas para poder agrupar a las células y diferenciarlas. Estas moléculas se les denomina, por ejemplo, el CD21, CD19, CD11, CD25. ¿Por qué? Porque respetamos esto, lo de Cluster of Differentiation of Molecules, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Simplemente es una molécula que se expresa, es una proteína que me permite agrupar. El aparato que les acabo de mencionar, el citómetro, es lo que hace. Va a detectar estas proteínas, le tengo yo que especificar cuál, porque el aparato puede detectarte de forma errónea y obviamente me puede arrojar resultados falsos, ¿sale? Entonces obviamente no es lo adecuado. Entonces, si yo conozco que esta célula es una célula dendrítica y quiero ver cuál tipo de célula dendrítica quiero estudiar, entonces debo de saber sus marcadores. Por ejemplo, la célula dendrítica tiene un marcador conocido como CD11. El CD11 es lo que yo voy a utilizar para que de este pool de células me pueda identificar a las células dendríticas, porque este es un linfocito también, bueno, esto es un linfocito, y este tiene otras proteínas en su membrana. ¿Sale? Estos marcadores son muy importantes. Y vean, creo que ustedes ya conocen esta imagen y esos marcadores tienen sus funciones, obviamente no nada más las expresan porque las tienen que expresar, tienen sus funciones. Además, por ejemplo, de las moléculas que ustedes conocen, si hablo yo en particular de linfocitos B o T, prácticamente de los T pues tienen sus moléculas de interacción, los receptores, que obviamente van a activar a la célula, pero si yo quiero identificarla a través de aparatos u otras técnicas, pues puedo agarrar el marcador importante. Pero ojo, hay marcadores que se comparten. Y si usted me dice, bueno, maestra, quiero identificar CD4, los linfocitos CD4, pero utilizando su marcador CD28 o CD2, pues imagínense, los CD8, vean, aquí también lo tienen. Por lo tanto, no es un marcador factible para poder identificar. Es decir, de los T, ok, ya, la técnica le dijo, es un linfocito T, y tú esperabas que te dijera que fuera un CD4, pero no te lo está diciendo porque agarraste un marcador común que se encuentra tanto en el CD8 como en el CD4, entonces tenemos que saber bien qué marcadores utilizar. Y obviamente, pues por eso existen, pues por ahí muchos artículos publicados, mucha literatura, donde nos hablan de los marcadores específicos de célula. Si yo quisiera solamente separar de los T a los CD4, me puedo ir específicamente por el CD4, que es una proteína. Y ahora la pregunta es, bueno, si ya detecté yo que existe esta proteína, que ese es marcador exclusivo del linfocito TCD4, ¿qué es lo que puedo hacer? Si me voy a utilizar un aparato como el citómetro de flujo, yo aplico un anticuerpo específico para que reconozca solamente CD4 y que lo marque, que le dé una coloración. Y es lo que hace el aparato. El aparato va a detectar la fluorescencia emitida por la molécula. ¿Por quién? Por el anticuerpo y por ende sabe que está unida o por las especificaciones que vienen en la técnica, sabe que el marcador al cual está unido el anticuerpo es el CD4 y me da el resultado. Me dice linfocito T, CD4 y me va a empezar a dar un diagrama. ¿Sale? ¿Por qué es importante esto? Porque en las patologías se necesita saber el comportamiento de las células y por ejemplo ahora que pasó esto lo del COVID, pues prácticamente se empezaron a hacer muchísimos estudios y las personas con COVID pues obviamente donaron sangre y se metían al aparato, al citómetro de flujo y decía, ok, una persona con una enfermedad del COVID tenía prácticamente un incremento de estas células, una disminución de estas y participaban también estas y esos datos pues son importantes porque empezamos a conocer cómo se comporta la patología, pero obviamente no todos los pacientes son iguales, por lo tanto damos un aspecto general
de lo que está ocurriendo, pero hay variantes, hay modificaciones. Puede ser que a lo mejor en asiáticos no se comporten las poblaciones celulares iguales que en comparación a por ejemplo, a un africano o a un latinoamericano. Y obviamente todo eso es gracias a estos marcadores. Nosotros en el laboratorio de forma sencilla, muchachos, podemos hacer una identificación de células. No lo vamos a hacer o no se puede hacer con citómetro de flujo, porque son equipos que todavía no adquirimos aquí en la universidad, estamos todavía ahí solicitando la adquisición. Son bastante costosos, hablo por arriba del $1,000,000, y obviamente los aditamentos y los kits que se necesitan también son bastante costosos, pero bueno, por ahí a lo mejor próximamente lo podemos tener. Y bueno, entonces estos marcadores, como reitero, los puedo utilizar de forma muy básica en el laboratorio. ¿Y cómo es? Pues prácticamente yo puedo, por ejemplo, chicos, hacer lo siguiente. Ya una vez que ustedes purificaron sus células, los monocitos y los linfocitos, podemos poner a interaccionar, por ejemplo, aquí a todo este conjunto de células en el tubito, ¿sale? Por ejemplo, tengo mis mononucleares aquí y ya los puse con RPMI. Ahora, ya sé que están mis células, pero no sé cuáles de ellas son los linfocitos. Les puedo poner, vean aquí, una gotita de glóbulos rojos de carnero. Ustedes dicen, bueno, ¿y por qué de carnero? ¿Por qué de este animal? Porque va a haber una interacción entre los linfocitos T y las células de carnero. Y entonces, ¿qué pasa? La interacción se va a dar entre LFA4 y CD2. Vean, por ejemplo, aquí. Se dice entonces que el CD2 es la molécula que expresa, ¿sí? Con el F3, perdón. CD2 es la molécula que expresa el linfocito T, y que cuando yo lo pongo a interaccionar con glóbulos rojos de carnero, se va a unir a los glóbulos rojos de carnero, porque los glóbulos rojos de carnero expresan LFA3, que es una molécula que nos permite la adhesión. Y esto lo expresan las células, los glóbulos rojos de carnero. Cuando yo pongo esta interacción y la dejo incubar 24 horas, voy a observar que las células que se unen a los glóbulos rojos de carnero, pues prácticamente son los linfocitos T. De aquí no puedo saber cuál es CD4 y cuál es CD8, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente no es tan específico. Tendría que expresar algo la célula de glóbulo rojo de carnero para poder ya nosotros ver si se va a unir el CD4 o el CD8 por ese receptor. No, en particular es de forma muy general. Y entonces, ¿qué observamos? Vean, por ejemplo, aquí. Si yo pusiera los glóbulos rojos de carnero y pongo, por ejemplo, aquí los linfocitos, o bueno, todo ese botón y lo pongo aquí, vean lo que se empieza a formar, el fenómeno denominado como rosetas. Y las rosetas, que son simplemente es la interacción de los glóbulos rojos que expresan LFA3 con el CD2 que expresan los linfocitos T. Y vean, este agregado se hace así y lo podemos ver in vitro, siempre y cuando yo lo pueda dejar bastante tiempo interaccionando, porque es unión celular, es solito, ¿sale? Y entonces vean, es una técnica manual sencilla de poder también identificar poblaciones celulares. La pregunta es, ¿por qué el linfocito B y el NK no lo expresan, o por qué no se unen? Porque no tienen el CD2, ¿sale? Y entonces, pues si no lo tienen, pues prácticamente no se unen a LFA3, que el cual pues sí se expresa en este conjunto de células. Y yo nada más les quería explicar esta parte para que ustedes vean que podemos trabajar con nuestras purificaciones y obtenciones de células para cualquier tipo de finalidad. Si lo queremos hacer para interaccionar con citocinas y ver cómo la célula responde, lo podemos hacer. Si queremos ver si la célula fagocita, por ejemplo, volviendo a la fagocitosis, si yo quiero que la célula me fagocite, pero ya muy específicamente, pues prácticamente las purifico y les pongo por ahí el antígeno a ver cómo responde. O también si las células pueden tener, por ejemplo, a ver cómo se comportan en el proceso de apoptosis, pues yo le puedo poner un agente que provoque apoptosis y ver las moléculas implicadas, entre otras características. De forma muy básica, nosotros también en el laboratorio podemos hacer identificación de líneas celulares a través de esta técnica denominada
como rosetas, que supongo que ustedes por ahí la vieron prácticamente en el semestre. Y reitero, es muy sencilla, en la cual del botón de células mononucleares que ustedes cuantificaron, que ya tienen, por ejemplo, el medio RPMI, le agrego una gotita o 2 gotitas de glóbulos rojos de carnero, los dejo en el refrigerador a 4 grados centígrados durante mucho tiempo, porque es un fenómeno natural de unión, no es forzada, ¿sale? Entonces, al día siguiente que yo la saque, voy a observar pues prácticamente aquí el botoncito de células, las tomo con mucho cuidado, las llevo a un microscopio y hago la observación. Y entonces, ahora sí me paso a esta parte, esa es la metodología de las rosetas. Aquí ya queremos identificar de este botón, de ser más específicos, linfocitos T. Aquí les voy a agregar, por ejemplo, los glóbulos rojos de carnero, también ya resuspendidos y lavados. Hago el protocolo, los dejo incubar, los centrifugo y posteriormente hago la observación. Y aquí está la gotita de sangre. Y por lo tanto, ¿qué es lo que voy a observar en el microscopio? Pues básicamente este agregado, el cual me indica que en la parte central es un linfocito T y las que se encuentran alrededor pues son básicamente los eritrocitos de carnero que se están uniendo por el receptor LFA3 y CD4, perdón, CD2. Recuerden ustedes que no nada más es un solo marcador. Las células no nada más pueden tener uno solo. Siempre, imagínense, TCR tienen muchísimos TCR, si no imagínense, la célula tendría que voltearse para quedar en el momento exacto y en la posición exacta. No, prácticamente tienen muchas moléculas repetidas. ¿Para qué? Pues obviamente para poder interaccionar más fácilmente. Y esto es pues ya un poquito más específico. Nosotros vamos a realizar solamente hasta lo que sería el conteo, hasta la viabilidad. Las rosetas pues no las vamos a alcanzar a observar ese mismo día, ¿sale? Y bueno, ¿dudas con respecto a esto, muchachos? No, todo bien. Ok, entonces nada más, a ver, recuérdenme, ¿qué es lo que se va a hacer el día de mañana? ¿Quién lo recuerda? Va a ser la obtención de células mononucleares, su purificación, su conteo y pues vamos a saber su viabilidad. Exacto. ¿Qué necesitamos para la obtención de los mononucleares? Necesitamos la muestra de sangre, ¿verdad? Y después, ¿cuál reactivo vamos a utilizar, Fernanda? El azul de trípano, Para la viabilidad, pero para separar las células, el ficol. el Ficolipac, ¿sale? Entonces, es la muestra de sangre, el Ficolipac, volumen, ¿sale? 1 mililitro y 1 mililitro de sangre o 500 y 500. Lo centrifugamos, obtenemos el botón, lo lavamos, le podemos poner el medio o simplemente solución salina y hacemos el conteo para ver la viabilidad. Claramente está que en este punto necesitamos el azul tripano, ¿sale? Y bueno, ya eso sería para el día de mañana. Mañana tenemos que trabajarlo ya, estarlo cuantificando, que es la parte más importante. Mañana les voy a explicar cómo se hace el cálculo para que ustedes sepan el volumen de células que tienen, o mejor dicho, el número de células que tienen en ese volumen de resuspendido. Por ejemplo, en los 100 microlitros que le pusieron o en los 10, ¿cuánto volumen hay de células aquí? ¿Sale? Y pues obviamente esto, pues bueno, se puede extrapolar en cantidades más grandes o en cantidades todavía más pequeñas, ¿sí? Y bueno, entonces nos vemos el día de mañana a las 10 y pues obviamente voy a necesitar más muestra de sangre, voy a necesitar 2 tubitos, uno por cada lado, bueno, por cada hilera de mesas. Y bueno, por mi parte sería todo. Si no hay dudas, ahorita, yo sé que es bastante metodología, el día de mañana lo retomamos un poquito, empezamos con el protocolo y en los tiempos de incubación que tengamos, pues hacemos parte de la explicación. ¿Sale? Sí, está bien.